No sé si me logra escuchar. A ver, Franz, Sí, doctora. Ujú. ya, Creo que sí le respondí, pero creo que me dijo falto. No lo entendí bien. ya está. ¿Alguien más? A ver, bien, entonces, todos. Vázquez Renzo también está por el chat. Paredes que también por el chat. Bien, ¿alguien más? Creo que no. Entonces, a ver, un repaso. Alegría, Cabrera, no está. Montes Quispe. Bueno, son los únicos que faltan. Entonces, vamos a empezar el trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces vamos a abrir el archivo. ¿Tienen ustedes el archivo en el Teams? Tienen el archivo, hay varios archivos. Entonces vamos a abrir el primero, que son bases para la prueba de hipótesis. Base hipótesis, dice, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, a ver, esto va a ser sencillo, rápido. Ya ustedes conocen el software, saben cómo trabajar el software. Sí, tenemos la lista de variables, son las variables que estamos manejando. Y tenemos la base de datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a aperturar una hoja Word. Entonces, recordando la clase anterior, vamos a ver que la prueba de hipótesis tiene sus pasos, ¿no es cierto? Entonces, uno de los pasos de la prueba de hipótesis es formular la hipótesis, ¿no? Entonces, dentro de esta formulación de hipótesis, vamos a formular la hipótesis nula, ¿sí? Y la hipótesis alterna. ¿Quién nombra la hipótesis nula? ¿Mm? Sí, participen. Este es un problema de que las clases no sean presenciales, ¿no? No les puedo ver y no pueden ustedes participar. ¿Sí? El segundo paso es establecer el nivel de significancia. ¿Sí? El tercer paso es la elección del estadístico de prueba, ¿sí?
El cuarto paso, comparar el estadístico calculado con el estadístico de tablas. Comparamos lo que nos sale de resultado con el que está en la tabla. Luego tenemos la interpretación del p-valor, ¿no es cierto? Bien llamado significancia. Por último, la decisión. ¿Sí? ¿Qué deciden ustedes? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? ¿No están de acuerdo? A ver, chicos, hablen. ¿Sí? Esos son los pasos que vamos a llegar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esos son los pasos que queremos y queremos probar. ¿No es cierto? Entonces vamos a ir como que tomamos un examen de oral. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Así que respondan todos. ¿Yuliño llegó? No llegó. No llegó. Muy bien. A ver, Vanessa. A ver, dime, Vanessa. Vanessa, el investigador, ¿cuál de las hipótesis plantea? Vanessa. ¿Cuál de las hipótesis plantea el investigador? ¿No está? Respondió presente y no está, es 0 en oral, ¿sí? Jesús Cabrera, ¿llegó? No llegó. Jonathan Cawin. Doctora, buenas Jonathan, tardes. La plantea el buenas investigador, tardes. ¿Cuál de las hipótesis? la alterna. La alterna, muy bien. Araceli Candelario, ¿qué hace la hipótesis nula? Rechaza la hipótesis alterna, doctora. Se contrapone, ¿no es cierto? A ver, Mayli, si la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alterna dice que existe diferencia entre una variable y otra, ¿qué diría la nula? No hay diferencia, doctora. Que no hay diferencia o que hay igualdad, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Yasmín, dime, ¿cuándo se establece el nivel de significancia? ¿Y cómo lo establezco? Yasmín, ¿no está? ¿No está? No está. Franz, Franz común. significancia. A ¿Me ver, escucha, doctora? dígame, ¿quién establece el nivel de Ajá. significancia? Ya por un consenso, doctora, que por lo general es del 95%. ¿Verdad? Es el 5%, muy bien. Lisbeth Cristóbal, ¿qué tiene que ver el nivel de confianza en todo caso con el nivel de significancia? Con el p-valor, doctora. Cuando se Claro. realiza la prueba, entonces el p-valor tiene que ser menos del 5%, del 0.05, para que haya relación o pues, se pueda comprobar la hipótesis alterna. ¿Y qué relación tiene con el nivel de confianza?
Ya. El nivel de confianza es un intervalo de valores entre los cuales hay un 95% de posibilidad de que esto, de que sea positiva o sea verdadera la hipótesis alterna. Ujú, muy bien. Luis Fernando, si yo sumo el nivel de significancia más el nivel de confianza, ¿cuánto tiene que dar? 100%. 100% o 1, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablo del nivel de significancia, estoy hablando que es un error menos del 5%, que es igual a decir 0.05%. ¿No es cierto? Muy bien. John de la Cruz. John de la Cruz. A ver, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacer la elección del estadístico de prueba? Doctora, principalmente la escala de medición de las variables. ¿Cómo? No te escuché bien. La escala de medición que vayan a tener las variables, doctora. La medición de las variables. Muy bien. Josué Miguel, ¿qué más? El diseño de investigación, el tipo de variable también. Ya, el diseño de investigación, el tipo de variables. Yanela, ¿qué más tengo que ver para elegir el tipo de estadístico de prueba? Pruebas estadísticas y errores. ¿El error? Por favor, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, esto es bastante importante, por favor. ¿Sí? Y aquí vamos a tratar de hacer una tabla para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Entonces, como decían ustedes, ¿no? Tengo que tener la variable, o sea, tengo que ver la variable. Si esta variable es aleatoria, ¿sí? ¿Y cómo es mi variable fija? Que es lo mismo decir mi variable dependiente y mi variable independiente. ¿No? Y como dijeron ustedes también, tengo que ver el estudio, qué tipo de estudio estoy haciendo. Esta puede ser un estudio transversal que generalmente se hace, ¿sí? También tengo que ver las muestras, cómo son las muestras. ¿Sí? Y hablamos de muestras independientes, por ejemplo. ¿Sí? Luego, tengo que ver si el estudio es longitudinal. ¿Sí? O hablamos de muestras relacionadas. ¿Sí? Eso es lo que más o menos vamos a tener. ¿Qué más? Entonces, yo puedo tener, agregar una fila acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener
una variable nominal, pero que está nominal puede ser dicotómica, o puedo tener una variable nominal politómica, o puedo tener una variable ordinal. O puede ser, vamos a poner acá un poquito más. Me estaba olvidando de que aquí tenemos una variable numérica. ¿Sí? Entonces, cuando las variables son del tipo o nominal u ordinal, ¿qué pruebas voy a aplicar? Yanela. Yanela, ¿no está? ¿No está Yanela? No está Yanela. A ver, Joan. Si mi variable es, la variable aleatoria es nominal u ordinal, ¿qué tipo de prueba estadística voy a utilizar? ¿Me escucha, doctora? Hablamos de pruebas paramétricas o no paramétricas. Ya les ayudo, de repente se confunde. Las paramétricas, doctora. Para variable nominal ordinal. ¿Sí? ¿Qué pruebas vamos a utilizar? Las Pruebas no paramétricas. paramétricas, ¿sí? Ya, doctora, las no paramétricas. Recuerden, todo lo que no es numérica es pruebas no paramétricas. ¿Sí? Y para las numéricas son pruebas paramétricas. Todas las que son numéricas. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, ya estamos teniendo claro algo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuándo vamos a hablar de pruebas paramétricas y cuándo de pruebas no paramétricas. Entonces, las paramétricas todas son numéricas. ¿Sí? Pero vamos a ver, las vamos a combinar todas, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro del grupo del estudio transversal, vamos a ver, podemos trabajar con un solo grupo. Un grupo. ¿Sí? Cuando hablo de un grupo, ¿sí? Es un estudio transversal, solamente voy a trabajar con un solo grupo y mi variable aleatoria es nominal, dicotómica. ¿Qué puedo utilizar? El chi cuadrado. Chi cuadrado. ¿Sí? También puedo utilizar la binomial. ¿Sí? Pero más utilizamos la chi cuadrada. Si mi estudio es transversal a un grupo, pero tengo una variable nominal politómica, ¿qué puedo utilizar? Igual, miren, la chi cuadrada, ¿sí? Con ajuste de bondad, ¿sí?
Aquí también, ¿no? Si mi variable, en mi estudio es transversal, de un solo grupo, y mi variable aleatoria es ordinal, también puedo utilizar el mismo estadístico sin ningún problema. Pero si mi estudio es transversal a un grupo, ¿sí? Y mi variable aleatoria es numérica, puedo utilizar la T de estudio para una muestra, ¿sí? Que es lo mismo, en el SPS es lo mismo calcular la prueba Z. Si ustedes dicen, no voy a utilizar la prueba Z, pero en el SPSS lo vamos a encontrar como la T de estudio. Si es a dos grupos, y ahí hablamos de muestras independientes, ¿sí? Dos grupos para muestras independientes. Si es, mi variable aleatoria es nominal dicotómica, puedo utilizar igual la chi cuadrado, ¿sí? O puedo utilizar el test exacto de Fisher, ¿sí? Si es mi variable aleatoria, dos grupos y variable nominal politómica, puedo utilizar la chi cuadrado, pero la chi cuadrado de homogeneidad. Si es a dos grupos y mi variable aleatoria es ordinal, yo puedo utilizar la U de Mann-Whitney. Pero si es a dos grupos, ¿sí? Y mi variable aleatoria es numérica, mire, puedo utilizar la T de students, pero no para una muestra, sino para muestra independientes. ¿Sí? Y si es más de dos grupos, aquí puedo utilizar igual la chi cuadrado con punta de ajuste. Si es dicotómica y si es polinómica, igual la chi cuadrado. Si es más de dos grupos y mi variable es ordinal, puedo utilizar la H de Kruskal Wallis. Pero si mi variable aleatoria es paramétrica, ¿sí? Para esos casos, yo puedo utilizar la prueba de hipótesis de ANOVA con un factor la prueba de ANOVA con un factor. Entonces, ustedes ya están teniendo idea de qué trabajos de investigación van a hacer. Esa es la idea. Entonces, si es un estudio longitudinal y tengo que yo hacer dos medidas, y mi variable es nominal dicotómica, no perdemos de vista eso,
podemos utilizar la prueba de McNemar. ¿Sí? Si es nominal politómica mi variable aleatoria, puedo utilizar la Q de Cochran. Y si es una longitudinal de 2 medidas y mi variable phi aleatoria es ordinal, puedo utilizar la prueba de Wilcoxon. Y si mi variable aleatoria es numérica, puedo utilizar la T de Student para muestras relacionadas. ¿Sí? Y si mi estudio es longitudinal, mis muestras relacionadas y son más de 2 medidas, aquí, si mi variable es nominal dicotómica, puedo utilizar la que de Cochran. Si es politómica, igual la misma prueba. Pero si mi variable aleatoria es ordinal, la prueba de Friedman. Y si mi variable es paramétrica, es numérica, ¿sí? Puedo utilizar el ANOVA para medidas repetidas. ¿Sí? Esto es lo que nosotros podemos simplificar de las pruebas. ¿Sí? Para que ustedes tengan idea de qué estadísticos ustedes puedan elegir. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a como ustedes tengan, y muy bien lo dijeron, va a depender de qué tipo de estudio, qué tipo de variable y qué es lo que quiero probar, ¿sí? Puede ser mi variable nominal dicotómica, donde también se puede ajustar una binomial, una nominal politómica, una ordinal o una numérica. Y aquí tienen los tipos de pruebas que podemos estar utilizando. ¿Sí? ¿Está claro ahora? Luego, comparamos el estadístico calculado con el estadístico de tablas. ¿Sí? Entonces, Cintia Fernández. A ver, dime, Cintia, ¿cómo comparo ese estadístico calculado y con el estadístico de tablas? ¿No está? ¿No está Cintia? Bien, Cintia no está. Estoy, doctora. A ver, un poquito más fuerte, no se te escucha. Sí, o por el chat, por favor. Por el chat te escuchamos o te leemos. A ver, Cintia, por el chat. Ujú. A ver. Le ayuda Lisette. Lisette. A ver, Lisette. ¿Cómo hacemos para comparar el estadístico calculado y con el estadístico de tablas? El proceso. Doctora, ¿podría
explicarlo mejor? No estoy entendiendo la pregunta exactamente. A ver, quiero que me digas cómo es el proceso para comparar el estadístico calculado con el estadístico de tabla. De cualquier prueba de hipótesis, de cualquier estadística. Doctora, ¿se refiere a que, por ejemplo, se tiene que establecer un valor como que de límite, y si es que es menos de ese valor es significativo y más ya no le es no significativo? A ver, explícamelo. Por ejemplo, cuando el valor P es menor que 0.05, hablamos de que el resultado estadístico o el resultado calculado pues es significativo. Si es que se pasa de este valor es mayor, decimos que no es significativo. Entonces, ahí con eso es que nos ayudamos a ver si es que la hipótesis nula o la alterna, pues, cuál de ellas es la que tiene veracidad. A ver, gracias, dice. A ver, Alexander, complementa, a ver. Por ahí va. Doctora, puede ser cuando tenemos un parámetro definido en una población y agarramos una muestra y hacemos los valores, determinamos los valores para esa muestra y lo comparamos con el inicial. ¿Puede ser esto? Claro, nosotros establecemos qué tipo de prueba vamos a utilizar, que está en el paso anterior, y luego hacemos el cálculo con nuestros datos que tenemos. Sí, puede ser una prueba Z, puede ser una T de Students, puede ser un chi cuadrado. Entonces, ese cálculo con mis datos de mi muestra es el estadístico calculado. Y tengo que comparar con el estadístico de tablas que ya vienen en las tablas, en la tabla de normalidad que es de Z, en la tabla de T de Students o en la tabla del chi cuadrado. Cada uno con sus respectivos, puede ser por a grados de libertad o haciendo un descuento de filas y columnas, ¿no? Pero ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, si cae el estadístico de tablas, viene a ser el punto crítico de comparación. Si el estadístico calculado cae dentro de la ojiva, aceptamos la hipótesis nula. Si cae fuera por las colas, aceptamos la hipótesis alterna. Eso es lo que nos dice el estadístico calculado comparando con el estadístico de tablas. Muy bien. Diana Guamán. ¿Está Diana? Sí, doctora. A ver, Diana, y dinos, ¿en qué consiste la interpretación del p-valor? Después de observar, como mencionaba, que el p-valor esté dentro de la ojiva, dentro de los valores para aceptar o no la hipótesis, también tenemos que observar si esta es mayor a 0.05. En tal caso no hay asociación y se rechazaría la hipótesis alterna. En caso de que sea menor, sí se acepta. Bien, exacto, lo que dice Diana, ¿no? Después de ver el estadístico, podemos aceptar o rechazar con el estadístico comparando el calculado con el de tablas. Pero el que va a decidir si eso es así es la interpretación del p-valor. Entonces, en el p-valor nos va a decir que si el error o el p-valor es menor a 0.05, aceptamos la alterna, ¿sí? Pero si el error o el p-valor es mayor a 0.05, aceptamos la nula. Ponemos completo mejor.
¿sí? La hipótesis alterna o aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Porque nos estaría diciendo que estamos cometiendo un error de tipo 1, rechazando a la nula siendo esta verdadera, ¿sí? ¿Se recuerda? Muy bien. ¿Y en qué consistiría la decisión entonces, Uber Laura? Doctora. Eso ya creo que va a depender mucho de del paso 5, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si nuestra hipótesis nula es cierta, ya pues o si es falsa, ¿no? O sea, depende mucho nuestra interpretación del p-valor, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a decidir, ¿no? Decidir de acuerdo a nuestra hipótesis también. Vamos a tomar de repente decisión, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Va a depender de la interpretación del p-valor, ¿no? Si nosotros decidimos en aceptar o en rechazar la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, con este recordatorio vamos a pasar a nuestro trabajo en el SPSS. ¿Descargaron todas esa base? ¿Descargaron? ¿Sí? ¿Me ayudan? Sí, doctora, ya está escrito. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la variable. Sí, tenemos un estudio transversal con un grupo para una variable numérica. ¿Qué tipo de estadísticos vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Qué tipo de estadístico? Doctora, una de student. Una T de student. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos acá una base de datos. Primero trabajamos con la base de hipótesis y vamos a trabajar una variable numérica. ¿Sí? Entonces, cogemos acá la variable de talla. ¿Sí? Entonces, vamos a ir acá a analizar. ¿Sí? Comparar medias y una prueba T para una muestra. Es una sola muestra. ¿Sí? Hacemos clic ahí y trasladamos la variable de interés. Esta es numérica y estamos hablando de talla. ¿Sí? Luego tenemos acá en la casilla de opciones. Y miren, aquí en opciones nos dice el porcentaje de intervalo de confianza es al 95%. Entonces, como ya está establecido, continuar. Y acá viene el valor de prueba. ¿Sí? Si estamos hablando de talla, sigamos los pasos. Vamos a ver acá. Ya tenemos acá. ¿Cuál sería la hipótesis acá? La alterna. A ver, pensamos. ¿Qué plantearíamos con la hipótesis? ¿Sí? Si hablamos de talla, por ejemplo, sería, ¿no? Sí, diríamos, por ejemplo, el promedio de talla en la muestra
de estudio es diferente a 1 o a 160 centímetros. ¿Sí? La nula, ¿qué diría? A ver. Alexander, ¿qué diría la nula? ¿No está Alexander? ¿Se me escucha, doctora? Sí. Ahí, ok. Que el promedio de las tallas de la muestra de estudio va a ser igual a 160. Ya, entonces es casi similar, ¿no es cierto? Entonces sería el promedio de talla de estudio, en la muestra de estudio es igual, ¿no?, a 160 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Establecemos el nivel de significancia que no va a variar, ¿sí? Entonces, y decimos que la confianza es al 95%, no existe más, ¿sí? Estadístico de prueba, la T de Stevens, ¿no es cierto? Eso ya lo dijimos en DENA. Para una muestra. Muy bien. Entonces, ahora nos toca comparar el estadístico calculado, interpretar el p-valor y decidir. Vamos a ver. Tenemos acá la talla en opciones al 95% de confianza, y como ya es la diferencia, el SPS ya sabe que estamos asumiendo un 5% de error. ¿Bien? Y acá dice valor de prueba. ¿Cuánto es el valor de prueba? Ya hemos planteado. ¿Cuánto es el valor de prueba, Alexander? Creo que no estaba, ¿no? Sí, doctora. Sí, ¿no? Sí me respondiste esto, ¿no? Sí, doctora. Yuri Lima. De lo que dijimos, ¿sí? Está la hipótesis formulada. Entonces, ¿cuál es el valor de prueba? Yuri, ¿no está? No está Yuri. Lisbeth Lizana. Perdón, Lisbeth Lizana. Doctora, el valor de prueba. ¿El valor de prueba cuál es? ¿Se refiere, doctora, al 0.05%? No, tienes que leer la hipótesis que estamos planteando. A ver. A ver, acá decimos. 160 sería, doctora. Exacto, claro. Porque estamos diciendo el promedio de talla en la muestra de estudio es diferente a 160 centímetros, o si quieren 1.60, pero metros. Y la nula dice, no, es igual, ¿no? Entonces, acá ponemos el valor de prueba. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues el colesterol, el promedio del colesterol de la muestra, no sé, es de 130, por ejemplo, ¿no? O el promedio de hemoglobina en esta población a tantos metros sobre el nivel del mar es de 14 a 16, ¿no? Entonces quedan, que es 15. Y la nula dirá, no, es diferente, ¿no? Entonces, ese valor que queremos nosotros, que estamos poniendo como que de ahí es diferente, eso es lo que ponemos. Entonces ponemos 160. ¿Sí? Ups. 160. ¿Sí? Bien, aceptamos. Y ahí está, ampliamos esto. Y tenemos acá, dice, se aplica el estadístico de la prueba T-Student
de ese archivo. La variable talla, una muestra de 160, un promedio de 148.32 centímetros. Ese es el promedio. Con una desviación estándar de 16.50 centímetros. ¿Sí? Y un error estándar de 1.9. Y acá está el estadístico de prueba. Dice, la talla es igual a una T menos 5,881 a 68 grados de libertad. Una significancia bilateral, porque estamos hablando de igualdad, de 0.00. La diferencia de medias, menos 11. Un intervalo de confianza inferior a menos 15 y superior a menos 7. ¿Sí? Entonces aquí copiamos este estadístico y decimos acá, estadístico, la T de students es igual, es igual a menos 5,881. Con toda la casilla. ¿Sí? Entonces, este es el estadístico de prueba. ¿Sí? Comparamos con la T de students de tabla a 68 grados de libertad. ¿Sí? Pueden darse ese trabajo. Tienen la tabla T de students y podemos darnos ese trabajo. Pero ya hemos visto que no decide, ¿no es cierto? Pero tenemos la T calculada. Esta es la T calculada. La T de tablas es la que vamos a encontrar a 68 grados de libertad en la T que viene ya en las tablas hechas hace miles de años. ¿Sí? Comparamos los estadísticos y después vemos la interpretación del p-valor. El p-valor está aquí, en la significancia. Y nos dice que es 0.000 hasta 1. 7 veces 0, 1.3. ¿No? Entonces, nos vemos acá y en el error nos va a decir que el p-valor es igual a 0.0007 veces, ¿no es cierto? 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la decisión? ¿Sí? ¿Cuál sería la decisión? A ver, vayamos a ver quién nos ayuda. Solange, ¿cuál sería la decisión, Solange? ¿Me escucha? Sí. Ya, debido a que el p-valor es menor a 0,05, estaríamos rechazando la hipótesis nula o aceptando la alterna. Estaríamos aceptando la alterna. Entonces, ¿cómo diría tu decisión? La interpretación ya de la hipótesis alterna. Muy bien, lo que me dijiste está muy bien, Solange. Es perfecto. ¿Cómo se redactaría, Vivian? Doctora, Vivian, a ver, yo sería copio. el promedio Sí, de te talla escucho. de la muestra de estudio es diferente a 160 centímetros, con una significancia Ya, del 90%. muy bien, sí, entonces diríamos con un nivel de confianza al 95%, se puede decir, nunca afirmamos categóricamente, ¿sí? Porque esto es una probabilidad
Entonces, se puede decir que la talla de la muestra, ¿no? Si ya tenemos claro qué es, ¿no? Ponemos eso. En estudio es diferente a 160 centímetros, con un p-valor de 0.000, ¿sí? Que le da el nivel de estadístico, ¿sí? Entonces, ustedes pueden poner un p-valor o pueden poner con un nivel de significancia. Entonces, eso sería la decisión, ¿sí? Más fácil, más entendible. A ver, díganme, por favor. Sí, doctora, ahora sí está más claro. Bien. Bien. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo, por ejemplo, en una T de estudios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Entonces, ahora vamos a ver. A ver. Bien, entonces veamos nuestra base de datos. Y ahí tenemos el resultado y tenemos nuestra base de datos. Entonces, yo puedo también trabajar otra base para ver una prueba de la T de Students, ¿sí? Para muestras independientes, ¿sí? Entonces, tendríamos que tener otra base de datos. Y cuando hablamos de muestras independientes, ya hablamos de dos grupos, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos dos grupos, ya vamos a tener un grupo de casos y un grupo de control. Entonces, vamos a aperturar un archivo más. A ver, abrir, nuevo, datos. Y vamos a tener acá dos variables. Aquí vamos a tener universidad, o en este caso solamente uni, ¿sí? Va a ser numérico, sin decimales. Y acá tenemos universidades, ¿sí? Entonces, yo quiero, por decir, hacer un trabajo de investigación de los exámenes del ENAM, ¿sí? Entonces, digo, me voy a comparar con quién. A ver, uno va a ser la UNSP, ¿sí? Que me voy a medir y pues quiero saber quiénes están más capacitados. Dos, va a ser la UPLA. Añadir. Aunque ya podemos tener tres, ¿no? La Continental. Muy bien. Y acá voy a tener la calificación, ¿sí? Entonces, no va a haber decimales. Aquí va igual. Calificación. ENAM. Y es una variable numérica, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a tener acá, ¿sí? Universidad. Entonces, yo voy a tener primero todos los del... Entonces aquí... ¿sí?
hasta el 15, ustedes también van llenando, por favor, los datos. ¿Sí? Hasta el 15, una universidad solamente para fines de ejercicio. Y otros 15 más que tengo mi grupo de control, con quien me voy a medir, otros 15 más, en total 30. Entonces aquí vamos a tener, supuestamente, a ver, el ENAM, los exámenes son hasta 100 puntos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Me ayudan? ¿O es vigesimal? Jóvenes. Vigesimal. Es Vigesimal. vigesimal, doctor. Ya, entonces ponemos ahí. Ya, igual para la UPLA. Sí. Qué malos somos, ¿no? Ya. Tenemos ahí la calificación. ¿Sí? Tenemos la calificación. Entonces, vamos a aplicar una muestra para, vamos a ver aquí, copiamos siguiente ejemplo. Esto es para la TD Students, una muestra. ¿Sí? Y acá. Para dos muestras independientes. Ya. Bien. ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Sí? Tienen esta información. ¿Cuál sería la hipótesis que planteamos? A ver, ¿quién ayuda? A ver, vamos a ver. ¿Les gusta la lista a ustedes? Vivian respondió. Sí, Vivian. doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, Sí, doctora. ya. Wendy, ¿llegó? Bien. Wendy. ¿No llegó? Ah, Mireya. Mireya, ¿cuál sería la hipótesis que estaríamos planteando? Tienes las dos universidades, tienes los exámenes de NAM. ¿Qué dirías? Por ejemplo, yo diría, ¿no? La preparación. ¿Sí? En medicina es mejor, ¿sí? Que en medicina, en la UNSP es mejor que en la UPLA. ¿Cómo podría decir? Es diferente, ¿no? Solo responden mejor los estudiantes, ¿no? Entonces acá diría la preparación, ¿sí? En medicina es igual, ¿no? O es igual o
diferente también podría ser, no es igual en ambas universidades. ¿Sí? Puede ser así, podemos mejorar. Establecemos el nivel de significancia, siempre es el mismo, la confianza también, y elegimos el estadístico de prueba, data de estudio, para 2 muestras independientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdrá el P? No lo sabemos. Y luego comparamos el error. ¿Sí? A ver, me van haciendo el cálculo y en un ratito me disculpan un ratito, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos el estadístico de prueba y ahora vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Les parece? Pero ya sabemos que cuando nos hablan de 2 muestras independientes hay que ver, ¿sí? En este caso va a variar, ¿sí? Entonces, para hacer esa comparación, tenemos que primero evaluar la normalidad, ¿sí? La normalidad de la muestra, y luego ver la varianza, si tienen varianzas iguales o varianzas diferentes, ¿sí? ¿Y cómo vamos a evaluar la normalidad de la muestra? Aquí tenemos 2 formas, ¿sí? Y vamos a tener el estadístico, que es sencillo, parece complicado, van a ver ustedes que es sencillo. Entonces, agarramos a Kolmogorov, ¿sí? Kolmogorov es Smirnov, y tenemos lo otro que es Shapiro-Wilk, ¿no? Nos dice Kolmogorov, Shapiro, nos dice que para utilizar este estadístico, para ver la normalidad, nuestra muestra, entonces acá dice la muestra debe ser igual o mayor que 30. Y Shapiro-Wilks nos dice la muestra debe ser ¿sí? La muestra debe ser menor a 30. Es la única condición que te pide, ¿sí? Para utilizar cualquiera de esos 2 estadísticos. Entonces, vayamos viendo cuánto tenemos nosotros de muestra. Son 30, ¿no? Entonces, si es 30, ¿cuál es el de elección? El de Kolmogorov,
el de Kolmogorov, Smirnov, y no el de Shapiro. Si es menos de 30, si ustedes hacen un estudio con menos de 30 individuos u objetos de observación, utilizan el de Shapiro. Bien, entonces vayamos a ver qué pasa con esta muestra. Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos y vamos acá a explorar. ¿Sí? Y tenemos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en variables dependientes, vamos a trasladar la variable calificación. Y en lista de factores pasamos universidad. ¿Sí? Luego vamos a ir acá. Si vamos a estadísticos, miren, activos, un intervalo de confianza al 95%. Continuar. Vamos a gráficos, ¿sí? Y vamos a ver qué tenemos acá. La prueba de tallos y hojas. Podemos elegir también histograma, pero acá esto es lo que nos sirve, gráficos con pruebas de normalidad. ¿Sí? Hacemos clic ahí. ¿Sí? Continuar, aceptar. Y aquí tenemos, miren, calificación ENAM o NSP 15, CAUPLA 15, perdidos ninguno, que es lo más adecuado, no debe haber ningún dato perdido, porcentaje al 100%. Y tenemos acá los estadísticos de la UNSP. Miren, el promedio de nota de la UNSP 17.20. ¿Sí? Con un límite inferior de 16.11, superior de 18.29. Una mediana de 18. Una varianza de 3.8. Una desviación estándar de 1.9. O sea, no es muy variable, la variabilidad es poco. ¿Sí? Una nota mínima de 12 y un máximo de 19. Y la OPLA, el promedio es 14.27 y ya vamos viendo que es menos que el del centro. Sí, el intervalo de confianza es de 13 y una máxima superior de 15.53. La mediana de 14, de nosotros es 18. La varianza de 5.2, de nosotros es 3.8. Una desviación estándar de 2.2. Y acá tenemos la prueba de normalidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la prueba de normalidad, vemos acá. El estadístico es 0.258 a 15 grados de libertad. En la UPLA de 147, 0.147 a 15 grados de libertad. ¿No? Entonces, vamos a ver. Vamos aquí. ¿Y qué nos dice aquí? Y aquí tenemos que plantear también nuestra hipótesis. ¿Sí? Pero la diferencia es que cuando hablamos de la hipótesis para la prueba de normalidad, va a decir, en la hipótesis alterna, nos va a decir que los datos, ¿sí? Provienen los datos no, dice el investigador, no provienen de una distribución normal, ¿sí? Y la nula dirá los datos provienen de una distribución normal, ¿sí? Entonces, hay que ver, ¿sí? Hay que ver el resultado. Tenemos acá, de Kolmogorov, utilizamos esta, y dice que es una significancia de 0.2 aquí en la OPLA y en el centro de 0.008.
Entonces, tomamos el valor, está aquí, y aquí en el asterisco dice, este es un límite inferior de la significancia verdadera, nos dice porque aquí hay un asterisco. Entonces, podemos asumir que el p-valor, ¿sí? El p-valor, aquí, el p-valor es igual a 0.2. Entonces, con este valor, ¿qué es lo que estaríamos decidiendo? Mire, ya contestó, ¿sí? Ronnie. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estaríamos decidiendo con ese resultado del p-valor? Bueno, el p-valor es mayor al 0.05 que se estableció. Entonces estaríamos aceptando, ¿no? La hipótesis alterna. A ver. Si el p-valor es mayor a 0.05, rechazas la alterna y aceptas la nula. Eso no cambia, ¿sí? Entonces, miren acá, el p-valor es 0.2. La alterna dice, los datos no provienen de una distribución normal. Y la nula dice, los datos provienen de una distribución normal. Entonces, en este caso, para hallar la normalidad, vamos a ver que los datos, que la nula siempre va a decir que es normal. Y la alterna va a decir, no viene de una distribución normal. Y cuando hagamos de varianzas, la alterna dirá, tienen varianzas diferentes. Y la nula dirá, tienen varianzas iguales. Entonces, si acá nos sale un p-valor de 0.2, dice, rechazo la alterna y acepto la nula. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque es mayor a 0.05. Entonces dice, sí provienen de una distribución normal. Entonces, como ya provienen de una distribución normal, podemos calcular el p-valor. No, perdón, el estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces, para calcular, nos vamos a ir acá, vemos el histograma, todos los gráficos que nos apoyo porque hemos marcado todos. ¿Sí? Vamos aquí a analizar, comparar medias. Y acá, pruébate para muestras independientes. ¿Sí? Y vamos a ver que vamos a poner acá en variables, o sea, variables de prueba o variables a contrastar, vienen en alguno de las versiones. Vamos a poner la calificación. Variable de agrupación, universidad. ¿Sí? Y miren, cuando ustedes pasan universidad en variable de agrupación, dice definir grupos. Tenemos que definir grupos. Entonces, si vamos a ver nuestros datos, ¿sí? Está ahí. Estamos nominando 1 a la UNSP. Ay, perdón. Y 2 a la UPLA. Entonces, igual ponemos acá 1 y 2, que es la UPLA. ¿Sí? Continuar y aceptar. Y aquí tenemos, nos dice, pruébate. Para calificación en la UNSP, UPLA. Y tenemos acá. Y aquí dice, se asume para varianzas iguales y no se asume para varianzas iguales, o sea, varianzas diferentes. Y vemos aquí la prueba del evento. Entonces, en la prueba del evento,
vamos viendo el factor 0.3 y una significancia de 0.05. ¿Sí? De 0.5. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, volvemos acá. Entonces, para ver lo de varianzas, vamos a ver. Igual, se pone la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces dice, la hipótesis alterna nos dirá, ¿sí? La que planteamos nosotros, nos dirá, existe diferencia significativa entre las varianzas de ambas universidades. Y la nula nos va a decir las varianzas son iguales. ¿Sí? Y vamos a ver acá. ¿Cuánto es la significancia de la prueba del EBE? ¿Sí? Para ver la prueba del EBE, para ver la varianza. 0.536. Entonces, aquí el p-valor es igual 0.536. ¿Sí? ¿Sí? 0.536. A ver. Pablo Orellana. Pablo Orellana. ¿Cuál sería la interpretación? ¿No está, Pablo? No está. Ornella. Ornella Se Palacios. acepta doctora, ¿me logra A escuchar? ver. La Se acepta interpretación de este. ¿Cuál aceptas? la hipótesis nula, doctora. Exacto, aceptamos la hipótesis nula porque el error es más grande que 0.05. Entonces decimos la alterna está equivocada y aceptamos la nula. Entonces las varianzas son iguales. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, para varianzas iguales, vemos la parte superior. Acá dice, se asume varianzas iguales. Y abajo dice, se asume varianzas. No se asume varianzas iguales, que son varianzas diferentes, si es que se probara la hipótesis alterna. ¿Sí? Entonces, como se asume varianzas iguales, vemos la parte superior y dice, el T para muestras independientes es de 3,767 a 28 grados de libertad con una significancia de 0.01. Esto es lo que nos interesa, ¿sí? Este 0.01. ¿Sí? Con una diferencia de medias, con un límite o con un intervalo de confianza de diferencia, es decir, inferior de 1,338, superior de 4,528. ¿Sí? Y si comparamos este límite inferior con el límite superior y vemos la T es de 3,767 y está entre este límite inferior, que significa que el verdadero valor está entre estos dos valores y es 3,767. Y sí, es otra forma de comprobar que sí es cierto, ¿no es cierto? Pero vemos la significancia bilateral es de 0.01. Volvemos acá y decimos que es igual a 0.01. ¿Qué hago entonces? Comparo. ¿Y qué decido? A ver.
¿Qué decide Kai? Doctora, por el Sí, te p-valor, escuchamos. 0.01, ¿verdad? Igual es menos a 0,05, entonces aceptamos la hipótesis alterna, la que se planteó al inicio, que sería ¿Qué es? la preparación en medicina en la UNSP es mejor que en la UPRA. ¿No? Entonces, con un nivel de confianza al 95%, se puede decir que la preparación en medicina y en la NSP es mejor que en la U. ¿Sí? Con un p-valor de 0.01. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Doctora, disculpe. Dime. En la parte superior, cuando calculó, ¿lo podría subir el documento, por favor? Ahí. En la parte donde calculó el p-valor de 0.2, no solamente estaba calculando el valor del donde decía UPLA, para evaluar la En normalidad esta, de la muestra. allá. No, se calcula de los dos, pero cuando tomamos el indicador, a ver, ¿dónde está? No, ahí teníamos, ujú, aquí, ¿sí? Nos dice, este límite es desde de la significación verdadera, ¿no? Es por eso que tomamos ese 0.2, ¿sí? Entonces, por eso es que trabajamos con ese p-valor de 0.2. Ya, entonces, doctora, quiere decir que siempre nos va a salir un valor con ese asterisco, indicándonos eso. A veces, ¿no? Cuando eso no sale, tomas la primera, ¿no? Puede salir para muestras, o sea, que no hay normalidad. Entonces, ya ahí sí, ya tenemos que utilizar otro estadístico. Ujú. Ya, doctora, gracias. Ya, Y al evaluar la bien, normalidad, ya que ¿cómo dice? hipótesis alterna, o sea que no había distribución normal, ¿qué procedía luego de eso? Aquí está normal, ¿no? Y las varianzas son iguales. Si la varianza es diferente, cogemos lo que está debajo, no la primera línea, sino la de arriba, los valores de arriba, si la varianza son iguales. Si la varianza no son iguales, la parte inferior, y si vemos, nos va a decir que, miren, el valor no varía, ¿no? Los grados de libertad sí. Y la significancia bilateral tampoco, es la misma significancia, ¿sí? Pero sí hay una variación en los grados de libertad. Incluso para los límites inferiores, si ven ustedes, el límite inferior difiere muy poco, 1,338, 1,337. La superior igual, ¿no? 4,528, 4,530. No difiere mucho, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora volvemos a nuestra base de datos. Entonces, si queremos hacer otra prueba estadística, ejemplo de variables nominales, podemos utilizar la chi cuadrado. Entonces, aquí tenemos los casos y los datos.
talla, peso, incluso obesidad. ¿Sí? Tenemos vacuna y letalidad, ¿no? Podemos relacionar, ¿sí? Son dos variables nominales, la letalidad con la vacuna. Entonces, aquí sí, vamos a analizar estadísticos descriptivos. Nos vamos acá a tablas cruzadas y empezamos a hacer la relación, ¿sí? Entonces tenemos acá estado vacunal en filas y letalidad en columnas, ¿sí? Tenemos aquí en exacta, ustedes pueden obtener al 95%, activamos en Monte Carlo, y al 95%, ¿cuántos valores hay? Son 69, creo, ¿no? 69 datos, ¿sí? Continuar. Y aquí vienen los estadísticos. Miren, y ustedes tienen acá el chi cuadrado. ¿Sí? Y si vemos, en estado vacunal son 3. ¿Sí? El chi cuadrado sí se va a calcular. Pero si queremos ver riesgo o beneficio, como hemos visto en las clases de estadística, solamente riesgo es para dicotómicas, ¿sí? Tanto de ingreso y de salida, dicotómicas, ¿sí? Entonces, tenemos acá la chi cuadrado, continuar, ¿no? Podemos utilizar casillas y decir quiero porcentajes en filas y en columnas, porque si quisieran decidir colocar la tabla, lo pueden hacer, ¿sí? Continuar, aceptar. Aquí está, tablas cruzadas, dicen 69 datos, ¿sí? Y tenemos acá, estado vacunal de función. Y empezamos a hacer el análisis. Tenemos sí vacunado, no vacunado, ignorado. Entonces, ¿quiénes mueren más? Los no vacunados y los que se ignoran, que muchas veces son no vacunados, si sumamos, ¿sí? Serían 52 entre no vacunados e ignorados. Ahí ya estaríamos haciendo un análisis. Y dentro de los sí vacunados que murieron, miren, está el 46%. ¿Sí? Entonces vemos acá el chi cuadrado y planteamos el estadístico de prueba. Esto es chi cuadrado. ¿Ya? Entonces formulamos la hipótesis. ¿Qué diríamos? A ver. ¿Qué diríamos? A ver, ¿me ayuda? ¿Sí? La cuestión es que ustedes también tienen que plantear las hipótesis. Ven los datos y planteamos la hipótesis. ¿Cómo plantearían una hipótesis de investigador? Podríamos decir la letalidad en los no vacunados es diferente, por ejemplo, ¿no? O protege. Entonces, en la letalidad en los no vacunados es diferente a los vacunados. Y teníamos la letalidad en los no vacunados es igual, ¿no? Es igual a los vacunados. Algo así. ¿Sí? La significancia 0.05%, y aquí utilizamos
La chi cuadrada. ¿Sí? Acá es chi cuadrado. ¿Cuánto nos saldrá como resultado? El p valor igual. Vamos a ver. ¿Sí? Tenemos acá el chi cuadrado de Pearson. 3,073. ¿Sí? A 2 grados de libertad con una significancia asintótica que dice 0.215. ¿Sí? Ese es el resultado. Con los datos que tenemos, podemos decir que la chi cuadrado es igual a 3,073. ¿Sí? A 2 grados de libertad y un p-valor de 0,215. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la decisión? Silvia Pauca. ¿Cuál sería la decisión, Silvia? Aceptamos la hipótesis nula, doctora, que nos menciona que la letalidad de los vacunados o no es igual, porque es mayor a 0.05. Es igual, ¿no es cierto? Entonces, a un nivel de confianza del 95% se puede decir que, a ver, ¿sí? Que la letalidad es igual en los no vacunados y los vacunados. ¿Sí? Con un p-valor de 0.215. ¿Por qué? Porque 0.215 es mayor que 0.05. ¿Sí? Entonces, aceptamos la nula y rechazamos la alterna. Quiere decir que nuestra información está mal hecha, nuestro trabajo está mal. A ver, Talía, ¿qué quiere decir eso? ¿Nuestro trabajo está mal? Talía, ¿no está? No está Talía. Jordan, Sí, doctora. ¿qué quiere decir ese resultado? Pues que no habría alguna diferencia en que una población se vacune o no. De la misma manera fallecería. Claro, claro, no hay diferencia. O sea, es igual, te vacunes o no te vacunes, igual te vas a morir, ¿no? Pero, ¿qué diría? ¿Que nuestro trabajo está mal hecho, por eso aceptamos la nula? No, doctora. ¿Qué nos estaría indicando en todo caso Dorita? A ver, Dora Ramos. Tal vez de que nos falta aumentar nuestra muestra. Exacto, nos falta aumentar un tamaño de muestra y probablemente si vemos la base no tengamos la misma cantidad de vacunados y no vacunados en nuestra muestra, ¿no es cierto? En todos los que se murieron, ¿no? Sí, muy bien, gracias Dora. Bien, pues entonces miren, es sencillo,
Solamente tenemos que hacer el cálculo adecuado y la interpretación, que ya lo estamos viendo ahora. Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo de investigación, ¿sí? Es sencillo, es fácil la parte estadística, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Entonces, ahora me van a mostrar ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que han avanzado? Entonces yo voy a dejar de compartir y ustedes me van a mostrar sus pantallas. A lo mismo que yo he corrido, ustedes tienen que tener. ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir para que rápidamente ustedes me muestren su pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces yo con mi listita, los que están pendientes del examen oral la siguiente semana, los que no contestaron al examen oral, simplemente tienen 0 y esa es la nota de oral que les voy a poner, porque han contestado presente y no han respondido nada. Sí, a ver, empecemos. A ver, Zárate Vargas. Por su oral, Zárate Vargas. A ver. ¿Ya está? Sí, soy doctora, pero estoy por celular ahorita. A ver, muestra tu pantalla. Angie. Comparte tu pantalla. ¿No puede compartir? Ahorita, doctora, lo comparto por mi laptop, es que estaba por mi celular. A ver. No puede compartir. Bueno. Rosemary. Rosemary. Sí, doctora, estoy con ¿Tampoco? Ah, ya. Tu SPS, compárteme, por favor. ¿Se puede ver, doctora? Sí, sí lo veo. Muy bien. Gracias. Renzo. Renzo, Presente, doctora. compárteme tu pantalla, por favor. Sí, doctora. Sí, no hay. Ya estoy compartiendo, doctora. ¿Se puede ver, doctora? Sí, sí, sí veo. Esto sería, doctora. Muy bien. Gracias, Renzo. Johan Vargas. Doctora, no me llamó a Velázquez. Velázquez, a ver, compárteme tu... A ver. Ah, ¿se ve, doctora? Sí se ve. Ahí está. Muy bien, gracias. Ahora sí, Johan Vargas. Doctora, ¿se me escucha? Sí, ¿Puedo usar mi pantalla, doctora? sí se ve. Ahí está, doctora.
Muy bien, Johan, gracias. Doctora. Harold Valverde. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pero ahorita le comporto. Es esto. ¿Se observa, doctora? Sí, se ve. Muy bien, Harold, gracias. Guillermo. Guillermo Uribe. Sí, doctora. Se está Sí, compartiendo. se ¿Se ve. puede ver? Sí, sí. Esto es, doctora. Muy bien. Gracias. Piero Ulloa. Un segundito. Se fue tu pantalla. Ahí No, está, ahora sí se ve. sí, a ver. Muy bien, Piero. Ya. Gracias. Doctora, Erickson Fulca. doctora, mi compañera Angie Sara te dice si lo puede compartir porque no tiene audio en su computadora ahorita. A ver. Muy bien, Angie. Gracias. Erickson Zulca. Doctora. Doctora, ¿puede observar? Estoy proyectando. Sí, se ve. Muy bien. Gracias. Gracias, Erickson. Joseph Soto. Joseph no está. Bien, Joseph no está. Cristian Rojas. Ahorita lo comparto, doctora. Ya. Se observa, doctora. Sí, se observa. Eso sería, doctora. Muy bien. Gracias. Muy bien, jóvenes. Tenemos 5 minutos y vamos a ver la parte final, ¿sí? Entonces, también podemos hacer una correlación, ¿sí? La correlación de Pearson. En este caso vamos a ver de dos variables. Vamos a ver si el peso y la talla tienen alguna relación, ¿sí? Entonces podríamos plantear una prueba de hipótesis, una hipótesis alterna, es decir, que el peso va en relación a la talla, ¿sí? O sea, más peso o más talla, más peso. Y la nula dirá, no, es diferente, ¿sí? Entonces, para ver si hay una correlación, primero tenemos que hacer un gráfico y nos vamos aquí a cuadro de diálogos antiguos y nos vamos aquí al penúltimo, dispersión de puntos. Y elegimos dispersión simple y ponemos definir. Entonces, vamos a ver, trasladamos, estas son para variables numéricas. El eje de la Y, las tallas, y el peso en X. ¿Sí? Podemos poner título, podemos poner opciones, ¿sí? Y aceptamos. Y tenemos, miren,
Los puntos de alguna manera se ven que se van en forma ascendente en relación a más talla y a más peso. Pero si vemos imaginariamente, hacemos una línea oblicua, ¿sí? Tienden a eso. Eso es lo que nos dice el gráfico. Pero vamos a ver qué nos dice el estadístico. Vamos ahí a correlaciones y nos vamos a correlaciones bivariadas. Entonces decimos que es peso y talla, ¿sí? Entonces podemos utilizar cualquiera. Si son dos variables cuantitativas, podemos utilizar la de Pearson, ¿sí? La de Pearson, ¿sí? Tenemos acá ya marcado por defecto, pero si tenemos una variable nominal y una ordinal, podemos utilizar el coeficiente de correlación de Spearman o la chi cuadrado también, ¿sí? Entonces, la chi cuadrado, cuando tenemos una variable nominal y otra ordinal, o si son dos variables nominales, podemos utilizar la de Spearman, ¿sí? Entonces, como estas son dos numéricas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la de Pearson. Entonces, bilateral, aceptamos y vamos a ver acá. Vemos aquí. Y vemos pues que hay una correlación y nos dice el peso, y acá se repite peso y talla en las filas. Tenemos peso y talla, siempre va a ser 1, porque es la misma variable. Y en talla también 1. El valor que tenemos que aceptar aquí es la de peso y talla, que si vemos en las dos filas es la misma, 0.653. Entonces, ese sería el valor de correlación de Pearson. Y en talla es la misma, con una significancia bilateral de 0.000, con una muestra de 69. ¿Sí? Y aquí hablamos, y hay dos asteriscos, dice, la correlación es significativa en el nivel de 0.01 a 2 colas. ¿No? Entonces, cuando hablamos del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Tenemos que tener la interpretación. Entonces, esto vamos a bajarlo más abajo. Y la interpretación en Pearson nos dice que cuando interpretamos Pearson, nos va a decir que el resultado Pearson solamente son 2. ¿Sí? Entonces, nos va a decir que es de 0 hasta 1. ¿Sí? Cuando hablamos de una relación positiva. ¿Sí? Pero cuando es una relación negativa, ¿sí? Ponemos acá el 0, es hasta -1. Entonces, tenemos aquí -1, ¿sí? Aquí es +1 y aquí es 0. ¿Sí? Entonces, nos va a decir Pearson que hay que interpretar de acuerdo al resultado y nos dice, si es de 0 a 0. Un momento.
a 0.2 nos dice que la relación es muy baja, ¿sí? O muy débil. Si es de 0.2 a 0.4 es baja o débil, ¿sí? Si es de 0.4 a 0.6, nos va a decir que hay una relación moderada, ¿sí? De 0.6 a 0.8 hay una relación alta o fuerte, cualquiera de los dos. Y si hay un resultado 0.8 a 1, puede ser menos 1, ¿sí? Si es inversa, pues si es directa, es muy alta o fuerte, o muy fuerte, ¿sí? Casi perfecta. Pero como no hay, es casi perfecta, no hay perfección. Entonces, si nuestro resultado es 0.653, ¿dónde estaría cayendo? En una relación alta. Entonces sí afirmaríamos que existe una relación entre la talla y el peso, ¿sí? A más talla, mayor peso. ¿Sí? Si es inversa, serían menos, ¿no? Lo mismo, es para el otro lado, ¿sí? De 0 a menos 0.2, de menos 0.2 a menos 0.4, pero la relación es inversa. Aquí es directa, ¿sí? O positiva o negativa. Si esto iría de arriba para abajo, sería inversa o negativa. Pero como va para arriba, es positiva o directa. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Yo espero que eso esté aprendido, porque el examen, ustedes van a tener una base de datos, ustedes van a hacer los 5 pasos. ¿Sí? Entonces van a formular la hipótesis con una base que yo les dé. La hipótesis ustedes son las van a formular. ¿Sí? Yo les doy la base y ustedes formulan la hipótesis. Cogen las variables que quieran, pero tiene que ser coherente. Y el estadístico también. ¿Sí? Entonces, solamente hacen un ritual. Y hablamos de prueba del planteamiento del problema, ¿sí? O perdón, el planteamiento, la formulación de la hipótesis, establecen el nivel de significancia, eligen el estadístico de prueba, comparan los estadísticos, interpretan el p-valor y la decisión. Ese va a ser el examen. ¿Sí? Muy bien. Si no hay preguntas, yo les agradezco la atención y nos estamos encontrando el lunes para ver lo que es ya demografía, ¿cierto? Muy bien, gracias con todos ustedes y que tengan bonita noche. Doctor, igualmente, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. El próximo lunes, chicos.